procedente, la solicitud de extradición, conforme al tratado de extradición entre la República Peruana, Argentina y el Código Procesal Penal, se ha tramitado y es de su competencia. El hecho concreto, señores jueces supremos, un lamentable y repudiable acto de agresión contra la zona denominada el Colibrí, integrante de las líneas de Nazca, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y además Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hecho sucedido y realizado por la organización internacional Greenpeace y ejecutado, en el caso que nos ocupa, por el ciudadano, entre otros, por el ciudadano argentino Mauro Fernández, el 8 de diciembre del año 2014, al promediar la 1 de la madrugada hasta las 8 de la madrugada aproximadamente. Estos ciudadanos, dirigidos por el señor Mauro Nicolás Fernández, se condujeron a la zona de Nazca, trascendieron la zona intangible, circularon por la zona adyacente a la figura del colibrí, produciendo una serie de daños que fueron de público conocimiento y que mereció la denuncia realizada por el Ministerio de Cultura inmediatamente, y que ha generado el proceso penal que se inició el 9 de diciembre mediante disposición de formalización de la investigación preparatoria por el delito de atentado contra el patrimonio histórico o arqueológico tipificado en el artículo 226 del Código Penal. Entonces, para efectos de la extradición, señores jueces, basta a precisar fundamentalmente dos presupuestos. El primero, que exista doble incriminación conforme a las reglas del Tratado de Extradición de Perú y Argentina, y ese es el elemento central que se verifica y se cumple acabadamente en esta causa. ¿Por qué razón? Porque el tipo penal de nuestra legislación nacional, artículo 226, en efecto regula lo que se denomina delito de atentado contra monumentos arqueológicos o prehistóricos. Y la legislación argentina equivalente o análoga la regula en un conjunto de normas que están referidas en la solicitud que plantea el señor juez de primera instancia y que consisten en las siguientes: artículo 39, 47 de la ley 25743, denominada Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico de Argentina, y que se remite a su vez al artículo 184.5 del Código Penal vigente argentino, que regula la figura de los daños contra monumentos de esta naturaleza. A partir de esta comparación, entonces, existe identidad o doble incriminación en función de 4 elementos. Primero, el bien jurídico es el mismo: patrimonio cultural, patrimonio de naturaleza histórico en ambos ordenamientos. En segundo lugar, el verbo rector de la conducta prohibida. En el artículo 226, que es el que se le imputa en este expediente al ciudadano argentino, la acción consiste en remover restos o zonas de alcance o de condición arqueológica o histórica o de patrimonio cultural. Y en la legislación argentina, literalmente, el mismo verbo rector: remoción. Tercer elemento, la condición para su realización, pues que se efectúe en la legislación nacional, artículo 226, sin autorización de la autoridad competente. Y en la legislación argentina, literalmente leo el texto, sin contar con la correspondiente concesión ante autoridad competente. Tercera equivalencia. Y cuarta equivalencia,
la naturaleza de ser un delito simple, es decir, no exige, no demanda una cualidad particular especial del sujeto activo. En nuestro Código Penal 226, sujeto activo, el que, y en la legislación argentina, las personas que. Por lo tanto, la equivalencia y la doble incriminación se satisfacen a partir de lo que establece, además del artículo 2 del Tratado, Perú y Argentina, suficientemente. Y el segundo fundamento, como ustedes bien saben, señores jueces, tiene que ver con la existencia de una causa probable que sustente la imputación que recae sobre la persona objeto del procedimiento de extradición. Y sobre este elemento o esta exigencia, por cierto que también se cumplen suficientemente los presupuestos, porque se satisface el denominado principio de imputación necesaria desde el momento en que la Fiscalía y el juez, de manera coherente en sus diferentes resoluciones, han precisado cuál ha sido la acción específica realizada por el señor Mauro Nicolás Fernández. Y la acción específica consiste en que el 8 de diciembre, entre la 1 de la madrugada y aproximadamente 8 de la mañana de ese día, dirigió, ingresó, transitó y removió toda la zona adyacente del Colibrí con la finalidad de hacer un acto, según ellos, de protesta a propósito de la realización de la denominada COP20 la primera semana de diciembre del año pasado. Entonces, la legislación nacional sanciona los actos de lesión a cualquier bien mueble o inmueble que constituya patrimonio cultural y las líneas de Nazca después de Machu Picchu, señores jueces, y esto es un hecho notorio, constituyen uno de los principales legados y de características que identifican a nuestro país. Por lo tanto, basta simplemente revisar los elementos de convicción que ha juntado el juez en el expediente para verificar lo siguiente. Primero, un vídeo del reportaje difundido en 90 segundos, a foja 76, así como tantos otros reportajes que son de dominio público en diferentes medios, donde el señor Nicolás Fernández, en buena cuenta, confiesa que él participó con conocimiento y con voluntad de lo que significaba su accionar. En segundo lugar, testigos. El señor Víctor Acevedo Reategui, a foja 77, que fue el copiloto de la nave que el señor Nicolás Fernández utilizó para sobrevolar, fotografiar y filmar luego de haber transitado por las líneas. Tercer elemento, la declaración de su coinculpado Villarreal Salgado, que explica con detalles cómo se ejecutó la acción dirigida por Nicolás Fernández. Y en cuarto lugar, la declaración de su coinculpado Rodrigo Abad, también ciudadano argentino, también procesado en esta causa, que describe claramente cómo Nicolás Fernández, respecto de quien se solicita la extradición, dirigió, ejecutó y realizó las acciones que se le imputan. Por estas consideraciones, señores jueces supremos, sostenemos que se cumplen de manera concurrente y clara los presupuestos materiales, además que formales, y solicitamos entonces se declare procedente el pedido de extradición. Doctor Espinosa Goyena, una curiosidad. Los elementos que usted ha señalado para fundamentar la extradición, bueno, los ha precisado, pero me gustaría saber, cuando hay una extradición, por lo general, pues obviamente existe ya una medida coercitiva personal. ¿Existe un mandato de prisión preventiva? ¿Qué existe? A ver, por supuesto. Con fecha 9 de diciembre se emite la disposición de formalización. El 11 de diciembre la Fiscalía solicita la prisión, la misma que fue discutida en audiencia que se efectuó el 8 de enero, y en esa fecha
el juez de la investigación preparatoria ordena la prisión preventiva contra este ciudadano por el plazo de 6 meses. Ya, o sea que existe mandato de prisión preventiva. Así es, vigente. Ya, bueno, si hablamos de la historia de los daños al patrimonio cultural, pues empezaremos desde la conquista, desde la colonia, de todo el saqueo, de todas las riquezas que nuestro imperio, el Tahuantinsuyo, tenía, pero el caso que usted acaba de señalar tiene mucha similitud con uno que yo recuerdo que ocurrió hace como 10 años. Una compañía cervecera para propaganda de la cerveza, en un helicóptero precisamente sobrevoló Machu Picchu y nada menos que fracturó el Intihuatana, el llamado reloj solar. Pero que yo sepa, nunca le ha pasado nada, ni a la empresa, ni a los que hicieron ese daño, diríamos mucho más gravísimo que el que usted nos refiere ahora. Eso me da la impresión pues que cuando el poder económico está detrás de esos daños, no pasa absolutamente nada. Pero cuando hay una organización defensora del medio ambiente, pues bueno, entonces, yo no con eso quiero defender a Greenpeace, pero no se me ocurre que ellos de manera abiertamente dolosa hubieran querido causar un daño. Lo que pasa es de repente una conducta imprudente, irresponsable, lo que fuera, pero lo que me preocupa es el uso totalmente arbitrario que están haciendo los jueces del Perú, sobre todo los jueces de investigación preparatoria, respecto a la prisión preventiva. ¿Qué necesidad de prisión preventiva para un caso como el que usted está señalando, cuando yo tengo conocimiento, porque también es de público conocimiento, que ese señor ha pedido disculpas, está arrepentido de la conducta imprudente que realizaron, del daño que hubieran causado, pero ya los jueces que viven en la época de la Inquisición han ordenado prisión preventiva y por 6 meses. Cuando se dicta prisión preventiva no tiene por qué dictar el máximo plazo previsto, pueden dictar 1 mes, pueden dictar 2 meses, pueden hacer uso de otras medidas, impedimento de salida del país, detención domiciliaria, pero por lo que veo ahora el Estado solamente reclama prisión preventiva, ¿no? Bueno, es un comentario que le quería hacer para simplemente comparar. Si me permite, señor juez supremo, yo le puedo asegurar, sobre la base de las evidencias de este caso, que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial están actuando de manera absolutamente proporcional y equilibrada. La mejor prueba de ello, señor juez, señores jueces, es que en este caso hay 3 inculpados y 2 de ellos tienen mandato de comparecencia. ¿Por qué razón? Y ahí está la diferencia. Porque mientras que los coinculpados, Villarraga y ABD, el segundo también argentino, conciudadano de Nicolás Fernández, se puso a derecho, acató las disposiciones de la Fiscalía, fue a declarar, concurrió a declarar el 26 de enero el segundo y el primero el 19 de enero. Mientras todo eso ocurrió, el señor Fernández, el 11 de diciembre, cuando ya existía una denuncia pública y presentada ante la Fiscalía, salió del país. Repito, los otros 2 señores, está acreditado con su movimiento migratorio, se quedaron en el Perú y están afrontando el proceso, y el juez, hace poco más de 15 días, les ha dado comparecencia. Entonces, no hay ni cacería de brujas, ni hay una persecución desproporcional. Hay el cumplimiento de diferentes presupuestos, de peligro de fuga, de renuencia al sometimiento de las disposiciones que el Poder Judicial ha valorado. En una audiencia de prisión preventiva y simplemente yo he hecho una remembranza, pero también es noticia de que el señor Fernández se ha presentado voluntariamente en Argentina al saber que estaba requerido, de tal manera que su conducta tampoco es, pero claro, no estamos discutiendo, es una audiencia de extradición solamente, pero yo le hago comentarios para simplemente establecer algunas comparaciones de la eficiencia del Estado en perseguir a determinados imputados y la ineficiencia del Estado en no perseguir al poder económico, por ejemplo, como le digo, cuando una compañía de cerveza fracturó nada menos que el Intihuatana en el Machu Picchu. Eso sí me parece una cosa mucho más grave, pero en fin, bueno, así estamos en el proceso de la justicia. Dígame, abogado, la naturaleza del delito es doloso o culposo. A título de dolo, según la prescripción del artículo 226 y la norma homóloga argentina también. O sea que los presuntos autores adrede habrían destruido el patrimonio cultural
del país o se trataría de una infracción del deber de cuidado? Sostenemos que se ha producido una conducta dolosa. ¿Dolosa de qué perspectiva? ¿De la perspectiva que sabían que estaban entrando en un patrimonio en el que debían guardar cuidado y no lo guardaron? ¿O dolosa en el sentido de que adrede quisieron destruir el patrimonio cultural? Porque en su explicación usted ha dicho que el objeto de la manifestación era más bien advertir a la humanidad sobre el cuidado del medio ambiente y más bien incluso de los tesoros culturales. Pero quizás, pienso yo, lo hicieron violentando el deber de cuidado. Si esto es así, no se trataría de un delito doloso, sino de un delito culposo. Y la pregunta inmediata ¿es compatible el delito culposo con el procedimiento de extradición en el tratado firmado con Argentina? Sí. Yo sostengo dos ideas, señor juez, sobre el particular. Primero, que el conocimiento de que se trataba de un lugar de relevancia histórica y cultural está acreditado absolutamente. Eso no está en discusión. El propio Mauro Nicolás Fernández prácticamente ha confesado conocer, porque además Greenpeace realiza este tipo de actividades en lugares semejantes en todo el mundo. El año 2008 lo hicieron en Machu Picchu. Conocimiento, entonces, como elemento de la categoría del dolo, está verificado. Y la voluntad. Sostenemos que lo que existe en esta causa es un supuesto de dolo eventual. Evidentemente, ellos no han ido con el propósito de dañar. Por lo tanto, el dolo directo no es verificable, por lo menos hasta este momento del proceso y según las evidencias. Luego se verá. Pero sostenemos que hay dolo eventual porque ellos, conociendo que es una zona intangible de relevancia cultural, ingresan de manera clandestina, 1 de la mañana. ¿Por qué no lo hicieron a horas normales y a vista de cualquier persona o ciudadano que transita por allí? Lo hicieron de manera clandestina. Luego, además, se asesoraron por un arqueólogo, arqueólogo extranjero, cuya identidad también está acreditada. Por lo tanto, tomaron la, entre comillas, precaución de no hallar, pero eran conscientes del riesgo. Repito, sí eran conscientes del riesgo de producción y ante esa posibilidad aceptan el resultado y realizan la acción. Eso, señores jueces, y ustedes lo saben mejor que yo, es dolo eventual y está definitivamente acreditado hasta el momento en el caso. En el tratado bilateral entre Argentina y Perú se contempla el dolo eventual. En realidad, el tratado no precisa, evidentemente. Hasta donde yo conozco, bueno, hasta donde puedo conocer modestamente, no conozco tratado que llegue a la precisión de establecer la calidad o el tipo de dolo que se exige. Simplemente establece que la conducta sea calificada como delito, más allá inclusive de la etiqueta o del nomen juris. Lo importante es que la conducta en sí tenga homóloga calificación en ambos países. Muchas gracias, abogado Espinosa. Lista la causa al voto. Han concluido los proyectos.